Aunque grupos radicales islamistas como ISIS estuvieron mucho tiempo ante los ojos del mundo, lo cierto es que el Islam no es la única fe de algunos grupos fundamentalistas. Uganda es la prueba de ello, y su golpeada y sufrida historia ha estado marcada tanto por conflictos religiosos como étnicos. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Existen indicios de que el actual territorio ugandés fue poblado desde al menos hace 50.000 años. Incluso, algunos creen que los primeros grupos humanos llegaron hace 100.000. La evidencia arqueológica de esto ha sido encontrada en los alrededores del lago Victoria y el río Kagera, aunque los primeros grupos identificados en llegar a la región fueron los bantúes entre el 1000 y 500 a.C. Estos grupos se habrían asentado en los diversos bosques ugandeses y dedicado a la agricultura y ganadería. Asimismo, consiguieron dominar ciertos metales, con lo que lograron desplazar a los grupos de cazadores-recolectores pre-bantúes ya presentes en el área. Y claro, con tantos recursos a la mano, las tribus no habrían formado algún estado organizado por mucho tiempo. El primero en ser documentado sería el Imperio de Kitara, el cual se formó alrededor del lago Victoria y que ocupó grandes partes de Uganda, Tanzania, Congo-Kinshasa y Ruanda. Según los relatos, un hombre llamado Kintu, proveniente del desintegrado reino de Aksum en el actual Etiopía, habría fundado el reino hacia el siglo X. La información de este estado es ambigua por las pocas fuentes que lo mencionan. Se sabe que hacia el siglo XIV, Kitara habría colapsado debido a invasiones provenientes del norte, en donde existían diversos estados como Damot, Abisinia o Shewa. Se cree que las dinastías gobernantes habrían migrado hacia los actuales Burundi y Ruanda. De esta manera, surge el sucesor de Kitara, el reino de Bunyoro, el cual ocupó la parte occidental de Uganda. Este reino se caracterizaría por su idioma bantú, el Nyoro, el cual es hablado aún por 670.000 personas. La economía de Bunyoro se basó en la caza de elefantes y leones para el comercio de marfiles y pieles. Trasladándonos a la región sur del país, se había fundado también el reino de Buganda, unificado por otro idioma bantú, el Luganda. El primer Kabaka, denominación en Luganda para rey, fue Kato Kintu, quien reinó durante principios del siglo XIV. Los Buganda fundaron la actual capital Kampala, sede de los gobernantes a quienes ellos llamaban como Mengo. Durante los siglos siguientes, se fueron formando nuevos reinos unificados con base en los idiomas bantúes de las tribus. Busoga, con el idioma Lusoga, Toro, que hablan el Rutoro, y Ankole, caracterizados por la lengua Nkore. Si bien todos estos son idiomas similares y hasta cierto punto inteligibles entre sí al ser de la misma rama que los idiomas de Bunyoro y Buganda, cada reino fue creando su propia identidad cultural. Los reinos ugandeses se habrían mantenido herméticos por mucho tiempo. No sería hasta el siglo XIX que comerciantes árabes, especialmente omaníes asentados en Zanzíbar, Tanzania, tuvieron contacto con ellos, comerciando e impartiendo el Islam durante los 1830. 3 décadas después, llegaron expediciones británicas y francesas llevando misiones anglicanas y católicas respectivamente. La ubicación geográfica de Uganda comenzó a ser de gran interés para los británicos, quienes obtuvieron el control de Egipto y Sudán desde 1882, territorios por donde pasaba el río Nilo, cuyo cauce continuaba en Uganda. Por tal motivo, durante la Conferencia de Berlín, en donde las potencias europeas debatieron el reparto de los territorios africanos, el Reino Unido realizó esfuerzos para conseguir la soberanía sobre Uganda. Ante la creciente influencia extranjera, cuya consecuencia fue el inicio de conflictos religiosos y la amenaza de una posible invasión, el entonces rey de Buganda, Mwanga II, manda a ejecutar a más de 50 ugandeses conversos al cristianismo. Los condenados fueron beatificados en 1920 y canonizados en 1964 por la Iglesia Católica. Actualmente son conocidos como los mártires de Uganda. Lo anterior
fue el preludio de una guerra civil en Buganda entre cuatro facciones religiosas: católicos, protestantes, musulmanes y creyentes de la religión nativa. Los bandos cristianos formaron una coalición que se aseguró una alianza con la formada Compañía Británica de África Oriental, empresa comercial para el desarrollo del comercio en la región. De esta manera, los cristianos logran hacerse con el poder a cambio de permitir la influencia británica. Al poco tiempo, la Compañía Británica transfiere la administración del territorio al gobierno británico, quien englobó a Buganda junto con los reinos circundantes de Toro, Bunyoro, Busonga y Nkole en el Protectorado de Uganda, proclamado en 1894. La primera obra británica fue la de traer a más de 30.000 trabajadores del Raj británico para la construcción del ferrocarril de Uganda, el cual llegaría hasta el puerto de Mombasa, en Kenia. De esta manera, los dominios británicos se extendían desde el inicio del río Nilo en Egipto hasta el Océano Índico en Kenia y Tanganica, actual Tanzania. Aunque muchos trabajadores indios murieron, otros se quedaron y adquirieron terrenos, por lo que hasta la actualidad existe una minoría de casi 1% de hinduismo en el país. Importante resaltar que aunque el Reino Unido había obtenido una gran influencia en el protectorado, los reinos internos no se habían desintegrado, por lo que los idiomas que los identificaban se siguen hablando hasta el día de hoy. Esto conllevó a la formación de un estado multiétnico, que si bien fueron en su mayoría cristianos, se fueron separando en diversas denominaciones: católicos, anglicanos, pentecostales, adventistas, además de musulmanes e hinduistas, conviven hasta el día de hoy. A los conflictos internos se suman desgracias como una epidemia de tripanosomiasis africana entre 1900 y 1920, que cobró la vida de más de 250.000 ugandeses. Hacia las décadas de 1930 y 1940, los británicos fueron imponiendo más impuestos y regulaciones a los comercios, lo que generó descontentos en todos los reinos de Uganda. De esta manera, comienzan disturbios por todo el protectorado. Uno de los más memorables ocurrió en Buganda en 1949, año en que el Reino Unido había reducido sustancialmente su poder tras la Segunda Guerra Mundial. A decir verdad, por estas fechas comienza el periodo de descolonización de África, por lo que los británicos no serían la excepción en comenzar los preparativos para la independencia de sus colonias. En el caso de Uganda, fue bastante progresivo. En 1962 obtuvo su independencia, aunque convirtiéndose en un reino afiliado a la Mancomunidad de Naciones, es decir, con la reina como jefe de Estado y con un gobernador general inglés. La monarquía fue abolida solo un año después. Aunque de jure la nueva constitución definía al país como una república, de facto, el mismo rey de Buganda, Edward Mutesa II, definía al país como una federación de pequeños reinos tribales que siguieron existiendo por un corto tiempo más. Tras una nueva constitución, en 1967, los reinos tradicionales fueron abolidos bajo la hegemonía de los bugandos. Como te imaginarás, comienza así un periodo de fuerte inestabilidad social y política dentro de un país con fuertes diferencias étnicas y religiosas. En 1971, asume el dictador Idi Amin tras un golpe de Estado y comienza un régimen de terror en el que unos 300.000 ugandeses murieron ante las diversas persecuciones políticas, religiosas y étnicas. El régimen de Amin derivó en una severa crisis económica y en acrecentar aún más la división social del país. A los conflictos internos se suman externos que conllevaron a una guerra contra la vecina Tanzania debido a la rivalidad entre su presidente y el tirano Amin. Los ugandeses exiliados, por su parte, formaron el Frente de Liberación Nacional de Uganda, quienes apoyaron a Tanzania con la esperanza de derrocar al dictador. Tras 7 meses de lucha, Amin fue derrotado y derrocado a pesar de que contó con el apoyo del líder libio Muammar Gaddafi. Lamentablemente, esto no significó la paz para Uganda, pues poco después comienza una guerra civil en el país. El nuevo presidente, Milton Obote, tuvo que enfrentar a diversos grupos disidentes,
siendo el más importante el Ejército de Resistencia Nacional. Esta guerra se extendió por 6 años más, llevándose la vida de entre 100.000 y 500.000 ugandeses, y culminó con la derrota de Obote, quien sería sucedido por el líder del Ejército de Resistencia, Yoweri Museveni, el cual, para variar, volvió a imponer un régimen autoritario. El nuevo presidente se ha mantenido en el poder desde entonces hasta la actualidad. A pesar de lo anterior, y a diferencia de sus predecesores, Museveni ha traído una relativa estabilidad al país, a excepción de la región del norte de Uganda llamada Acholilandia, en donde siguen existiendo ciertos conflictos por motivos étnicos y tribales. Esto principalmente debido a la existencia de los Acholi, grupo ajeno a los bantúes y que habitaban en los territorios del norte del país, incluidos en el antiguo protectorado de Uganda. Los Acholi crearon grupos guerrilleros como el Movimiento del Espíritu Santo, liderado por la médium Alice Auma, quien clamaba haber tenido una manifestación divina. Este y otros grupos fueron eventualmente derrotados por Museveni. El último de sobrevivir es el Ejército de Resistencia del Señor, liderado por el conocido Joseph Kony. También autoproclamado como un médium espiritual, Kony ha operado desde fines de la década de los 80 con el objetivo de derrocar al gobierno y crear un estado teocrático en Uganda basado en un fundamentalismo cristiano mezclado con el misticismo de los Acholi, etnia a la que el líder pertenece. Las atrocidades perpetradas por sus hombres incluyen el secuestro de personas, la utilización de niños como soldados y esclavos sexuales, así como un gran número de sádicas masacres ampliamente testificadas. Kony fue acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y desde el 2006 permanece como no habido. Desde el 2017, el gobierno ugandés abandonó la persecución de Kony en vista de que el LRA ya no es considerado una amenaza. A pesar de la relativa calma en el resto del territorio, Uganda se mantiene como un país bastante pobre y con una baja calidad de vida. A esto se suma la supresión de libertades personales con base en fundamentalismos religiosos, tales como la persecución de personas LGBT que fue moderada por presiones internacionales. Sí, los resultados de una joven república nacida con serios conflictos étnicos y religiosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que es la principal razón de las desventuras de Uganda? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!